Hola, bienvenidos a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a revisar en profundidad las noticias de nuestro continente. Soy Santiago Aristía en reemplazo de mi compañera Natalia Cabrera y estos son los temas que vamos a abordar en esta emisión. En Brasil, desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro, se han incrementado los ataques a la prensa, no solo los verbales por parte del mandatario, sino que incluso sus seguidores los llevan al plano físico y el equipo de France 24 en Río de Janeiro, que lo sufrió en carne propia, nos cuenta más. Y la Corte Suprema de México declaró inconstitucionales varios artículos que impedían el consumo, el cultivo y la distribución de marihuana, lo que deja a este país norteamericano un paso más cerca del uso recreativo y legal del cannabis, todo un hito para un país que ha vivido la violencia de la guerra contra las drogas. ¿Y hay vida allá afuera? Revisamos un nuevo informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que revela que de 144 avistamientos de objetos voladores no identificados desde 2004 hasta 2021, tan solo uno pudo ser explicado. Y vamos ahora al sur del continente, en Brasil, para nuestra historia principal. Y es que desde que ganó las elecciones en octubre de 2018, el presidente Jair Bolsonaro no ha parado de atacar a los periodistas. Inspirado en el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro considera a la prensa como su principal enemigo. Sin embargo, en los últimos meses, las agresiones contra reporteros, casi siempre de televisión, han empeorado bastante. Y la consecuencia es que en las calles los seguidores del mandatario brasileño también agreden a estos profesionales. Nos cuenta más nuestro equipo en Río de Janeiro. Este globo es una mierda de prensa. Ustedes son una porquería de prensa. Calla la boca, ustedes son unos canallas. Este es el presidente de Brasil. Actitudes como estas son cada vez más habituales. En las calles, los periodistas son agredidos con frecuencia por los fans de Jair Bolsonaro, sobre todo en las manifestaciones a favor del presidente. Solo el año pasado en Brasil fueron contabilizadas 367 alertas de violación de la libertad de prensa, una por día. Este periodista denuncia una estrategia sistemática de ataques por parte del gobierno para deslegitimar a la prensa. Uma das consequências desse tipo de pressão permanente. Una de las consecuencias de este tipo de presión permanente es la autocensura de empresas o de periodistas individuales. Individualmente que pensem 2 vezes, 3 vezes antes de publicar. Que piensan 2 o 3 veces antes de publicar alguna información que consideran que podría tener como consecuencia alguna represalia física o financiera. Física o financiera. La policía también intimida a los periodistas. En mayo, una acción represiva en una favela de Río de Janeiro acabó con la vida de 27 vecinos. El editor de la revista The Intercept escribió un reportaje que denunciaba la existencia de una célula de matones dentro del cuerpo de asalto de la policía. Acto seguido, la Policía Civil abrió una investigación contra él. Leandro es un periodista amenazado que hace 2 años tiene guardaespaldas. A gente pode imaginar que é quase uma polícia política. Es un policía de represión de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, y hace una política de represión del pensamiento. De repressão do pensamento. Então essa delegacia En los últimos tiempos, esta comisaría se ha dedicado a perseguir a los comunicadores y a periodistas que denuncian correctamente los problemas y las lacras de Brasil. e para as mazelas do Brasil. Desde que Bolsonaro llegó al poder, Brasil ha bajado 4 puntos en el ranking de libertad de prensa de la ONG Reporteros Sin Fronteras. Incluso nuestro equipo sufrió en sus propias carnes esta realidad durante la cobertura de una manifestación. Y continuamos nuestro recorrido por el continente en México, porque la Corte Suprema de la Nación Azteca dio pasos hacia la despenalización del uso recreativo de la marihuana. La decisión de declarar como inconstitucionales varios artículos de la Carta Magna añade presión al Senado del país para que legisle al respecto, una ley que traería un inmenso cambio para los mexicanos que han sido testigos de años de violencia entre cárteles del narcotráfico. Activistas celebran en las afueras de la Corte Suprema de México, después de que los jueces dieran un paso adelante en la despenalización del uso recreativo del cannabis. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo
de la marihuana. 8 de los 11 magistrados respaldaron la decisión, al considerar que la prohibición actual es inconstitucional. En marzo, la Cámara Baja del Parlamento mexicano aprobó un proyecto de ley que legalizaba el uso recreativo del cannabis, pero desde entonces estaba estancado en el Senado. La orden de la Corte significa que todos los adultos pueden ahora aplicar a un permiso para cultivar y consumir su propia marihuana, pero no descriminaliza la producción, posesión o transporte de la droga. Hemos aclarado y hemos dicho que esto no es de plantas, esto no es de gramos, es de derechos humanos. Pero hay otros más cautelosos que creen que la ley deja a los consumidores en un vacío legal hasta que se legisle al respecto. Habría un área gris porque no hay legislación, la Suprema no legisla, ellos solo están tachando artículos que son inconstitucionales. El movimiento por la legalización busca poner fin a la violencia relacionada con los cárteles de la droga, que cobra miles de vidas en México cada año, y quiere, además, dar un golpe a los grupos criminales que controlan su producción. Sin embargo, los narcotraficantes están dejando de cultivar cannabis para producir drogas duras, como cocaína y heroína, que son más lucrativas. Y docenas de personas murieron en Canadá debido a una histórica ola de calor. Las temperaturas alcanzaron cifras récord de más de 49 grados centígrados. De acuerdo con la Autoridad Nacional de Meteorología, el aumento se debe a un sistema de presión que no está circulando. Les explicamos de qué se trata. Vancouver, Columbia Británica. Se cocina por una histórica ola de calor. La temperatura promedio entre junio y julio de unos agradables 21 grados se ha duplicado recientemente, con la aledaña Lytton rompiendo el récord histórico canadiense hasta alcanzar los 49.5 grados. El oeste de Canadá está siendo horneado por lo que se conoce como domo de calor, que ya ha causado cientos de muertes. Habrá mucha más gente en el hospital y muy enferma porque algunos de ellos no saben cómo cuidarse a sí mismos. Cuando el calor se acerca a la superficie de la Tierra, generalmente se disipa a medida que se eleva. Pero cuando los sistemas de alta presión forman la atmósfera superior, el calor es empujado hacia abajo, calentándose más a medida que es comprimido al nivel de la Tierra. El ciclo crea un domo de aire caliente que vuelve a circular y cuya alta presión empuja los vientos marítimos y las nubes que podrían aliviar las temperaturas. El efecto también se siente más al sur, en la costa pacífica de Estados Unidos, que alcanza temperaturas récord por igual. Este no es un problema de Columbia Británica, no es un problema de Canadá, es un reto global. Todos tenemos que hacer que ciudadanos del mundo se unan porque tenemos que atender una pandemia global. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para atender el calentamiento global y sus consecuencias en la gente, las comunidades y en el paisaje. Los domos de calor no son causados directamente por el calentamiento global, pero empeoran con las sequías, que sí están relacionadas con el cambio climático y que empeoran a medida que el planeta se calienta. La reciente ola de calor de Norteamérica también está elevando la preocupación sobre la venidera temporada de incendios. Se prevé que sea más larga y peor que nunca. Y un anticipado informe de la inteligencia estadounidense sobre objetos voladores no identificados no arroja conclusiones. Y es que de 144 avistamientos de ovnis entre 2004 y 2021, los investigadores solo pudieron explicar uno, lo que significa que no se puede descartar que se trate de naves extraterrestres. Estas imágenes infrarrojas de la Armada estadounidense, registradas en 2015, muestran uno de los más de 140 avistamientos de misteriosos objetos voladores registrados en los documentos desclasificados del Pentágono, explica uno de ellos. Para otros, el ejército estadounidense tiene solo una certeza. Han dictaminado que estos avistamientos que fueron vistos por pilotos de la Armada eran algún tipo de programa secreto del gobierno estadounidense. Esa posibilidad ya fue eliminada. Todos los 144 avistamientos fueron registrados en video entre 2004 y 2021 y muestran un vuelo inusual. El informe dice que esto puede deberse en algunos casos a destellos del sensor o análisis pobres de los pilotos, o aviones y aves que pueden confundir a un radar. Pero lo que el Pentágono más teme es que se trate de una tecnología desarrollada por otro país. La probabilidad más alta es que se trate de un programa de observación. Si esos jets tácticos de otros países están por ahí, es un problema inmenso. Las agencias de inteligencia temen que China o Rusia estén probando tecnologías hipersónicas, porque algunos de estos objetos se mueven rápido.
El lenguaje del reporte del Pentágono evita mencionar posible vida extraterrestre, pero no la descarta todavía. Tampoco lo hacen los pilotos estadounidenses. La forma en la que está maniobrando, la forma en la que está acelerando, parece tener capacidades que nuestros sistemas no han podido mostrar o lograr. Así que ciertamente para mí en ese momento fue impactante. La naturaleza de dichos incidentes sigue sin ser explicada. De acuerdo con el jefe del Comité de Inteligencia del Senado, solo han aumentado en los últimos 3 años. Y nos despedimos en Colombia, donde se cumplieron 5 años de la intervención de un sector de Bogotá conocido como el Bronx. Allí operaban sin ley bandas de delincuentes, traficantes y también consumidores de drogas. El sector atraviesa ahora un proceso de transformación no para borrar su historia, sino para resignificarla. Veamos el informe de nuestro equipo en la capital colombiana. Este era el Bronx de Bogotá. Un lugar que, a pesar de su cercanía con la sede del gobierno local y nacional, era considerado como una república independiente donde se comercializaban libremente drogas y se perpetraban crímenes atroces, como descuartizamientos de personas, esclavitud sexual, secuestros y extorsiones. Así luce ahora, después de que el Ejército de Colombia y la policía lo intervinieran en 2016. Hoy, este lugar vive una transformación, con miras a convertirlo en un distrito creativo. El Bronx Distrito Creativo es uno de los distritos creativos de la red que tiene Bogotá, es el primero inducido y lo que estamos haciendo es resignificar un espacio a partir del reconocimiento de las vocaciones locales, del arte, la cultura y el emprendimiento. Levantaremos un nuevo edificio que hemos llamado el edificio creativo, que son 17.000 metros cuadrados y que nos permitirá tener un espacio de 35.000 para el emprendimiento, para los talleres, para la circulación, para la creación que es tan importante y para el reconocimiento de los oficios. Gracias al proceso de recuperación, el sector también conocido como La L respira un nuevo aire, pero se trata de resignificar la zona, no de borrar su historia. Un componente muy importante de este proyecto es la memoria, y una memoria que la construyamos con la misma gente y que a través de herramientas artísticas contemos esta historia. Nuestra esquina redonda es nuestro espacio para construir con la comunidad vulnerable, con los residentes, con los comerciantes, con los exhabitantes de calle que habitaron el Bronx. Pero no una memoria oscura del Bronx, sino una memoria positiva en donde esa gente que habitó allí también encontró un lugar seguro para ellos. Y es una labor que no solo le corresponde a las autoridades, sino a la comunidad. Por esto hay un llamado a los jóvenes de Bogotá a participar por una beca con la que puedan expresar su arte y a la vez ser parte de este renacer. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvieron Luis Fernando Montes y Natalia Cabrera. Recuerden que pueden ver este y muchos otros programas en france24.com.